Gracias por continuar con nosotros. Es momento al paso a la mesa de análisis de este día. Y bueno, como todos los martes, recibo con gusto a la doctora Leticia Santoy. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días aquí a mis compañeros y a este público que tan amablemente nos escucha los martes. Así es. Médico Javier Terrazas, gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Jesús. Excelente día para el auditorio. Salvador Chao-Leal, gusto. Buenos días al auditorio y a mis campeones Javier y Leti. Y bueno, pues el día de hoy el tema platicar pues los recursos que se anuncian, esto para pues las afectaciones, las inundaciones en Reynosa, en Río Bravo. Hace algunas semanas ya el gobierno de México destinará un total de 98.500.000 pesos en apoyos para más de 12,000 viviendas que resultaron afectadas en estas inundaciones a finales del mes de marzo. Lo anterior fue informado en la conferencia matutina de Palacio Nacional por la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, quien destacó que se entregarán 8,000 pesos y un paquete de enseres domésticos a las familias afectadas por estas inundaciones. Dijo, se concluyó el censo, 12,316 viviendas en estos dos municipios, la inversión 98.500.000 pesos y la fecha de entrega de estos apoyos inició el día 28, 29 y el día de mañana 30 todavía se estará realizando este pago. La titular de Bienestar afirmó que la entrega de los enseres domésticos en Tamaulipas estará a cargo de la Sedena y cuyo paquete incluirá un refrigerador, una estufa, un colchón, vajilla, además de un ventilador. Bueno, son parte de los apoyos que se estarán entregando. Doctora, ¿se considera suficiente estos recursos enviados para atender las afectaciones? Bueno, Jesús, creo que nunca será suficiente el tipo de apoyos que llega, porque pues bueno, consideremos que todas las familias que están afectadas o damnificadas lo perdieron todo. Entonces, no solamente las cuestiones materiales, sino perdieron mucho más que eso. Sin embargo, bueno, podemos decir que este es un alivio, porque después de que se desapareciera prácticamente el Fondem, todas las personas pues han estado así como con la incertidumbre de cuánto se les puede apoyar, porque no hay mucha claridad en de dónde salen estos recursos o cómo salen estos recursos, o si hay un recurso específico para lo que sería esta parte de los desastres naturales. Creo en lo particular que los desastres naturales no avisan. Por eso son eventos naturales y ni siquiera de Tamaulipas. O sea, puede ocurrir hoy aquí en Tamaulipas, pero mañana en otra parte de la República. Por lo tanto, creo que sí sería todavía conveniente pues ver de dónde hay esos recursos para atención precisamente de estos desastres naturales. Así es, médico. ¿Usted cómo ve estos recursos que se envían, se anuncian? Pues ojalá llovieran recursos como llovió agua, porque fue muy abundante, y quienes dimos seguimiento puntual a ese fenómeno pues tan inusual que afectó a Reynosa, a Río Bravo y parte de los otros municipios de la ribereña, pues veamos con preocupación porque recordemos que Reynosa está entre canales y bueno, el hecho de que se hayan registrado precipitaciones en menos de un día, aunque unas fueron una tarde y las otras en la madrugada al día siguiente, pues fueron cerca de 14 pulgadas en el caso de Reynosa, y bueno, es mucha agua, y bueno, se desbordaron los canales y se afectaron vialidades, casas, y creo que no es suficiente ese recurso, porque pues, se habla de 12,000 familias, de 12,000 viviendas y fracción. Eso implica pues familias, entonces, pero fueron más colonias, digo, Reynosa es una ciudad, es la quinta parte de Tamaulipas, la población que habita en el municipio de Reynosa, entonces hubo casi 100 colonias afectadas, algunas, obvio que las más afectadas son en el menor número, pero el daño fue mayúsculo, y ojalá que se dé una coordinación estrecha entre los 3 niveles de gobierno y que la tragedia los una
porque lo que vemos ahí es una división muy tajante entre lo que es el ayuntamiento, que lo están haciendo como el perro del mal, y los buenos pues son el gobierno del estado y la el federación. Congreso también. Entonces, hay cosas que dices, las tragedias sacan la sensibilidad y deben de sacar la voluntad política y el trabajo en equipo para superarlas. Entonces, ojalá, yo hago un llamado a esos 3 niveles de gobierno para que más allá de las disputas por el poder, que esa tragedia los una y no los divida la ambición de poder, de saber quién es el que controla. Igual la federación, el hecho de que sea el ejército el que tenga que andar entregando los enseres domésticos, yo creo que los militares están para otra cosa más allá de eso. Y si estos gobiernos de la 4T presumen en sus eslogan, en sus principios, no robar, no mentir, no traicionar, pues digo, qué mejor oportunidad esta de entregar esos bienes en que pues lo hagan con esa disciplina y con esas conductas. Entonces, creo que es oportunidad también para que muestren no solamente a los damnificados, sino a todo el pueblo de Reynosa, al pueblo de Tamaulipas y al pueblo de México, que en estas circunstancias tan excepcionales, pues aflora realmente el humanismo y el ánimo de solidaridad para que nadie se quede tan afectado en un problema de esta magnitud. Salvador, ¿tú cómo ves estos recursos que se destinaron? ¿Son suficientes para empezar? Pues como dicen mis compañeros, Goletti, nunca alcanzan. Creo que las necesidades de las gentes de esas colonias en Reynosa, de las familias, ponle 4 por la vivienda, ponle un ejemplo de 4 por vivienda, pues imagínate de todo lo que se necesita. Los enseres son lo que se pierden básicamente. Creo que aquí debe, y hablaban del Fonden, creo que al menos, y lo digo con esto causa, hace varios años, se buscaba que se estuviera un comité estatal de protección de fondos naturales, del Fondo Natural en el Estado, pero pues en aquel tiempo estaba el PRI y no lo aceptó. Creo que hoy los municipios, al menos los más grandes, Reynosa, Matamoros, los 10, 12 municipios más grandes, deben, incluyendo el Estado, tener un fondo municipal, un fondo estatal de desastres naturales para tener conocimiento de inmediato, atender la causa. Pero no, le hacen al guaje, ahí está, después de un mes están entregando, casi más de un mes están entregando los recursos, y muy selectivos, porque todavía escuché yo información de que hay gente que se quedó fuera de esos programas, de esas atenciones, y eso es lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se hacen? Porque todo se politiza, y Javier hablaba, tenía la razón, del municipio por un lado, el Estado por otro, la Federación por otro, y el Congreso por otro lado. En el Congreso hay como 6, no sé cuántos diputados de oposición y de Morena, de Reynosa, y no los vi jalando carros, sacando gente, ayudando. No han pedido nada a la federación, porque todos se lo dejan a que sean el ejecutivo y que la presidenta y que no sé qué más. Creo que el Estado, independientemente, si es independiente y es soberano, pues debe ir buscando las causas para tener sus propios recursos. Creo que estos municipios, Reynosa, que está grandísimo, Laredo, por ejemplo, Laredo tiene un presupuesto abismal y no tiene ni siquiera esos municipios la atención de protección civil. Y voy más allá, Chuy, compañeros. Creo que con estos fenómenos dejan en la realidad a muchas cosas. Aquí deben de ir viendo la atención, pese que Reynosa, como dice Javier, son muchos canales, desagües, de toda naturaleza, pues aquí en Victoria, en todos lados tienen problemas. Creo que deben ir analizando cómo va a ser la conducción de las aguas, la limpieza de esos drenes, tenerlos limpios a su máxima capacidad para que puedan desfogar agua, una cultura de los ayuntamientos para el barrido manual en las calles. En fin, hay mucho trabajo por hacer independientemente de los recursos que son insuficientes, pero evitar que se politicen, que no sea
como lo dijo el Ejecutivo en la entrega de apoyos, gracias a la Presidenta, y la tienen que aplaudir. Creo que eso ya es demagogia. Creo que la gente necesita atención inmediata, no después de un mes. No después de un mes a que den los recursos. ¿Por qué? Porque tienes que esperar y pedirle a la Federación que vengan y que vean. Sí, por eso hay que necesidad del Estado, y culmino a los diputados a que hagan una iniciativa para crear los fondos municipales, al menos en los municipios grandes como estos, y al Estado, para que cuando haya un fenómeno de estos, que por cierto es lluvia, cae de manera natural y mucha de momento, pues tengan los recursos de inmediato para salir adelante, pero no esperar a que después vengan y que se analicen. Yo no digo que no se haga un estudio, que no se haga un análisis de los afectados, pero tenerlos de inmediato. Creo que eso es lo mejor, y evitar tanta demagogia, tanto discurso, tanta esto. Hay que actuar en consecuencia y como debe de ser, sin colores, pero pues desgraciadamente se politizan. Hay un gran grilla en Reynosa entre el alcalde, el gobierno y el Congreso, todos porque tienen discusión, decía Javier, por el poder. Eso no beneficia a nadie y a nadie. Al contrario, ponen un mal ejemplo. Muy bien. Doctora, hablábamos de la desaparición del Fonden, y que, bueno, pues se había dicho durante la pasada administración, ya se sabe el tema de su desaparición por corrupción y malos manejos y lo que se argumentó, ¿no?, en su momento. Y que, bueno, ello no iba a ser impedimento para que los recursos pues siguieran fluyendo en este tipo de desastres. ¿Ha sido así? Bueno, recordemos que en la parte de los antecedentes, en esta parte contexto, ¿no? ¿Por qué desaparece Fondem? Bueno, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo consideró como un organismo innecesario, pero sobre todo por la corrupción y opacidad que se tenía. Sin embargo, de manera paralela, después de que en el decreto, en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de noviembre del 2020, marca la desaparición formal de este organismo, se crea un fondo, ¿no?, que no se le llama fondo, que se le llamó bono catastrófico, y que iba a operar de 2020 al 24, con recursos propios que aproximadamente 485 mil millones de pesos para ese tipo de cuestiones. Sin embargo, veamos y hagamos un poquito de análisis en ese sentido. ¿Qué cuentas han entregado de ese dinero? ¿En qué se ocupó? Estamos hablando que se debió de haber terminado en el 24, lo cual no se ha hablado hasta este momento de dónde está saliendo este dinero de este fondo. Si este fondo todavía es un remanente del 24 o ya se creó otro fondo, otro bono para fondos de desastre. De hecho, el Fondem no ha sido liquidado en su totalidad, todavía está en proceso de liquidación porque pues, tiene por ahí todavía algunos asuntos pendientes, ¿no? Sin embargo, cuando se finiquita o se dice que se termina, el Fondem tenía 4.911 millones de pesos que estaban ahí para ser utilizados, que tampoco hay transparencia en a dónde fueron a parar. 2 o 3 comentarios que han salido en los medios de comunicación sobre ese dinero, que sí se ha preguntado, pero no es así como que una información que realmente podamos considerar como fidedigna, ¿no? Porque no hay esa parte de la transparencia. Por lo tanto, creo que es necesario que el gobierno mire hacia, porque dijo la presidenta, espero que sea el último, ¿no? Pero, ¿cómo podemos tener la garantía de que esto va a ser así? O sea, esto no avisa, ni tampoco por decreto lo podemos determinar que sea el último. Entonces, se tiene que crear con esa visión de que son desastres naturales que no se pueden tomar, no se pueden prever, ¿no? O sea, no ni detener, ni ninguna parte. Y que cualquier recurso es insuficiente. A ver, les das 8,000 pesos para la limpieza de sus casas. ¿Tenían que esperar un mes para limpiar sus casas? No. O sea, yo no me imagino a la gente viviendo en el lodo y en todo este tipo de cuestiones, y ahora que llega este dinero, pues bueno, era para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay muchas cuestiones que todavía quedan sueltas y que tendría que estar discutiendo el gobierno federal en torno a la desaparición del Fondem. Médico, esta situación de
pues hoy enfrentar estas afectaciones en el Fonden? Pues es difícil que no haya una bolsa de recursos para enfrentar este tipo de contingencias. Entonces, como bien lo comenta Leti, ahí hay recursos que venían rezagados o que todavía existen ha habido desastres fuertes, por ejemplo, recordemos lo de Acapulco, y pues seguramente ahí se fue una buena parte de ese fondo. Pero pues en los hechos es importante que se apliquen de manera transparente, independientemente de dónde tengan que venir. A veces se hacen ajustes presupuestales, a veces se hacen restricciones en algunas áreas para atender ese tipo de contingencias. Entonces, lo más valioso es la transparencia y la honestidad, porque en el pasado, muy pasado, en el no tan pasado, en el más reciente, pues, desgraciadamente a esos fondos pues los vivillos les metían la mano descaradamente y bueno, se hicieron ahí se hicieron grandes fortunas y desviaciones que bueno, entonces a veces dices, bueno, pues tiene razón alguien cuando dice, aquí era un desorden, vamos a meter orden, pero si tratas de meter orden con opacidades o que no sabes de dónde pueden venir los recursos o que no hay una bolsa de recursos y vas a tener que hacer otras cosas también fuera de norma para poder atender contingencias, pues también eso no es lo más apropiado. Entonces, tiene que haber una gran bolsa porque México es un país golpeado cada año por huracanes, ahora lo vemos por tormentas y por sismos. Entonces, no puedes desaparecer un fondo nacional para la prevención o para la atención de desastres. Entonces, ojalá que este tipo de eventos de la naturaleza, que cada vez serán más frecuentes como consecuencia del cambio climático, pues nos den una sacudida. Y si a los diputados y a los funcionarios les quedan algunas neuronas, pues ojalá y les sacude esas neuronas y que realmente piensen en que se debe de tener una bolsa con recursos medianamente suficientes, porque también la sociedad tiene que hacer su parte. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Una foto, una foto. Hermanito, el que parece foto eres tú. Ya cámbiale de traje, siempre el mismo. ¿Tienes un evento especial y quieres lucir espectacular con tu estilo? Ven al Barón Rojo. Tenemos trajes únicos y diferentes, estilos y colores que te harán lucir espectacular. Visita el Barón Rojo en el 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo, y en el 9 y 10 Juárez. El Barón Rojo, elegancia total. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Little Caesars te lleva al cine. Sí, este 30 de abril ve a tu Little Caesars más cercano de 11 de la mañana a 8 de la noche. Compra tu pizza favorita. Registra tu ticket y podrás obtener un pase doble para el cine. Solo en Little Caesars. Pizza. Consulta términos y condiciones. Come bien. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
En Coppel, no te puedes perder el Día del Niño. Aprovecha hasta 15% de descuento en consolas de videojuegos y juguetes didácticos. Y hasta 25% de descuento en bicicletas infantiles. Y una gran variedad de juguetes, Lego, Barbie y Hot Wheels. Compra en tienda, coppel.com o app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 30 de abril de 2025. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Salvador, hablamos tras la desaparición del Fonden, pues sí, ha sido una buena decisión, se ha sabido sacar adelante estas problemáticas. Pues la decisión ahí está, creo que no fue, si se hablaba de corrupción, lo que tú quieras, pues se hubiera quedado el programa, lo hubiera dejado el otro señor, lo hubiera dejado, lo hubiera modificado, le hubiera puesto otros candados, algo que tuviera para no hacerse o tirar ese dinero o que se lo llevaran. Pero no, lo desaparecen, así el ahí se va. Leti hablaba de una cantidad importante. Acuérdense, decía Javier, del Acapulco. Acapulco querían quitarle los recursos del fideicomiso del Poder Judicial, no sé a quién. En fin, buscaban recursos para atender una magnitud también muy grave allá en Guerrero. Bueno, aquí fue una magnitud también grave, pero pues los recursos, ¿de dónde los obtuvieron? Desgraciadamente, no hay transparencia, pero sobre todo no hay rendición de cuentas, pese a que existan esas áreas, que hoy van a ser trasladadas al Poder Ejecutivo, al gobierno. Esa transparencia y esa rendición de cuentas, pues no, creo que este órgano que desapareció también de transparencia, pues por eso lo quitaron, porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y los ejemplos, por eso les digo, la naturaleza pone a cualquier gobierno, sea municipal, estatal o federal, hincados ante la naturaleza, donde no tienen los suficientes recursos, la suficiente capacidad para atender un fenómeno de esas magnitudes. Entonces sí necesitan ver y les agarro las palabras a Javier, que se le pongan a los diputados, tanto senadores como diputados federales y los locales aquí, incluyendo los regidores, busquen mecanismos o buscar algo que dice que las neuronas que se pongan a trabajar para crear, y lo sostengo como en la primera parte, un fondo municipal de los municipios grandes, como Victoria, por ejemplo, que no se anden ahí tirando dinero por otras cosas, o poniendo placas para que se adornen los alcaldes de que yo hice, que yo soy fulano y tal, así en otros municipios, pero tener donde atender de inmediato, incluyendo con la capacidad de protección civil, que es la parte, y luego con recursos del Fonden, de un fondo municipal o fondo estatal, para un desastre de esa naturaleza. Creo que deben de hacerlo, creo que hay estados como Tamaulipas, que puede tener los recursos suficientes para contar, lógicamente, sin la autorización del gobierno federal, si es autónomo e independiente, el estado lo puede tener para casos de esa naturaleza, porque pues no los esperamos, llegan cuando ellos decidan, y los dejan pues con una mano atrás y otra adelante, nos dejan en la calle, pero esperando después de un mes atenderte. Muy bien. Doctora, hablábamos de qué hacen los estados también, digo, hablando a nivel nacional, y los municipios, por no depender de la burocracia federal, que hablábamos en muchos tiempos, pues tarda todavía más a esperar la ayuda necesaria. Sí, ahorita lo mencionaba Javier, que en ese tipo de problemas, pues lógicamente tiene que haber una preocupación o responsabilidad tripartita, ¿no? Es decir, el gobierno federal tiene una responsabilidad, el gobierno del estado tiene otra responsabilidad, y los ciudadanos también deben tener esa parte de responsabilidad para poder tener su fondito de contingencias no para desastres, pero sí para algunas cuestiones de sus necesidades. En ese sentido, creo que el gobierno nada más sabe poner la mano para ver que denme, pero no tiene un fondo de esta naturaleza. Ahí sí hago una crítica severa, muy severa al trabajo legislativo, porque en esta parte tienen
una responsabilidad también para generar todos los instrumentos legales para crear un fondo estatal, para que se vea de dónde se sacan este tipo de recursos, por lo menos en espera de que lleguen los recursos federales. Sin embargo, pues ni hacen gestión, ni hacen iniciativas que realmente sirvan, ni visitan sus distritos más que cuando van a pedir el voto. Así es. Médico, ¿qué papel están jugando los estados? Pues un papel muy débil. Creo que tienen que, mira, no todos los estados son iguales. Digo, por ejemplo, Zacatecas, que tendrá a lo mejor otro tipo de problemas, pero en el caso de Tamaulipas, que tienes 371 kilómetros de frontera y 433 de litoral, entonces pues estás muy expuesto a los vaivenes de la naturaleza, sean los ríos, sean las presas que se pueden desbordar o sean ciclones que te pueden llegar, entonces los incendios forestales, todo eso. Entonces creo que tiene que tener un fondo de contingencia para contingencias desde el punto de vista local para atender rápido esas emergencias. Y bueno, hay que reconocer que en esta ocasión en lo federal, cuando menos estuvieron muy rápido y los recursos, pues un mes pareciera que es mucho, pero en esta ocasión pues se tardaban mucho más antes, entonces sí están respondiendo de alguna manera con cierta agilidad, no con tanta demora. Y pues el asunto de fondo es que tenemos que mirar las causas por qué se complicó tanto, porque tuvimos problemas de orden municipal, de orden estatal y de orden federal que hicieron que esto tronara tan fuerte. Salvador, ¿qué responsabilidad? Hablabas de los municipios, pero también pues de los estados. Los estados igual, pues se tiene que ver en conjunto con la federación, inclusive si a nivel federal se constituye o se hace este Fondel nacional, bueno, que tenga sus recursos, el Estado sus recursos y los municipios sus recursos, que se utilicen de inmediato para atender las contingencias naturales de todo tipo, y que después actúe el gobierno federal, pueda restituir esos recursos que se gastaron en ese momento. Creo que debe haber un mecanismo natural de esa naturaleza entre estos órdenes de gobierno, pero que pues haya transparencia y que haya rendición de cuentas, porque eso los opaca. Hay mucha opacidad en estos momentos, como los recursos que se obtuvieron, de dónde vienen, de dónde los sacaron, pues si no hay un Fondel. Si esos recursos que habla Leti, que están todavía ahí guardaditos, pues ¿por qué están ahí? ¿A qué se debe? Si ya o si los van a utilizar, o para cuándo los van a utilizar, si ya desaparecieron, ¿por qué los desaparecieron? Porque sabemos que fue por corrupción y otras cosas, pero si hay recursos que los tomen en cuenta para esta naturaleza. Creo que debe el Estado vigilar y estar al pendiente de su Estado, que es su obligación, porque el Ejecutivo a través de la Constitución local tiene muchas facultades. Una de ellas es esa, atender las problemáticas, no solamente de otro tipo, sino de contingencias ambientales, o contingencias de esta naturaleza, para salir adelante y que la población, pues si sea afectada, sea atendida de la mejor manera. Muy bien, bueno, pues ahí está el tema del día de hoy, y agradecer, como siempre, doctora Leticia Santoyo, gracias por habernos acompañado. Gracias, y que tengan un muy buen día y feliz Día del Niño mañana. Así es. Gracias, médico Javier Terrazas. Gracias por la invitación, Jesús, y buen día para la audiencia. Gracias, Salvador Chavarría. Sí, buenos días, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Recuerde que seguimos conectados a través de las redes sociales, y que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.